Hace poco se estrenó una nueva serie documental en Netflix sobre el caso Alcácer. ¿Tendrá éxito? Pues claro que sí, pero no porque la serie en sí sea buena, sino por la misma razón que triunfan los programas True Crime, como Crímenes Imperfectos. ¿Se puede decir esa palabra en YouTube? Bueno, ya da lo mismo, ya lo he dicho, ¿no? Ya que más da. También es la misma razón por la que triunfan programas como Gran Hermano, First Dates, Sálvame y todo lo que tiene que ver con el cotilleo y el chismorreo. ¿Nos gustan estos programas porque nos gustan las desgracias ajenas? ¿Nos gusta ver sufrir a los demás? No, nos gustan porque dan morbo. Esa es la clave. ¿Qué es el morbo? El morbo es todo aquello que nos acerca a lo mórbido, lo grotesco, lo prohibido, lo ilícito, lo proscrito. El morbo es sentir placer a través de la transgresión. Es otro de esos instintos oscuros del ser humano, y como decía Carl Jung, una de nuestras obligaciones como seres humanos es aceptar nuestra sombra. Es una curiosidad que ya está arraigada en nuestro cerebro. Todos somos morbosos. Otra cosa es que unos lo son de una forma y otros son de otra, con diferente intensidad. ¿Por qué me miran a mí? Si yo no veo esas cosas. Tradicionalmente lo morboso se relaciona también con la enfermedad mental. En medicina se habla de estados mórbidos como aquello que nos acerca a la enfermedad, sobre todo con lo perverso. Por eso el morbo ha estado también muy relacionado con otro tipo de instintos de los que ya entendéis, ¿verdad? Aunque el morbo lo implica todo. Si no, contesta esto. ¿Por qué aminoras cuando ves un accidente en la carretera? Por precaución, yo voy más lento por si acaso. Sí, eso está muy bien, pero pasar de 90 a 30 es mucha precaución, ¿no? Para ver lo que ha pasado, por si hay que llamar a una ambulancia, pues la llamo, ¿no? ¿Y a cuántas ambulancias has llamado? Los justificantes de antes están muy bien, pero los dos sabemos que frenas porque quieres mirar también qué es lo que ha pasado por el mero hecho de ver lo que ha pasado. Eres un morboso. El morbo funciona como la seducción. No importa lo que se enseña, sino lo que se insinúa. Y es ahí donde está el atractivo de lo morboso, en lo desconocido, en el misterio. Muy bien, ya sabes por qué te atraen estos programas. Ahora sí, si lo que quieres es saber cómo funciona el morbo, no estaría de más que te suscribieras ahora y le dieras al botón de la campanita. Un sencillo ejemplo. Vas andando por la calle y a la vuelta de la esquina te encuentras con este tigre. ¿Qué haces? Exacto, te falta calle para correr. Es una situación amenazante. Pero si vas andando por la calle y te encuentras con este pavo real, ¿qué haces? Pues nada, es un pavo real, es inofensivo, la situación no es amenazante. Pero sin embargo, si vas andando por una calle, doblas una esquina y te encuentras con este ser extraño, ¿cómo actúas? Exacto, no sabrías exactamente qué es lo que vas a hacer. Efectivamente, te entiendo. No sabemos si es amenazante o no. Es ambiguo, es inquietante. Y ojo, que esto es importante, porque esa inquietud es el ingrediente favorito de las pelis de terror. Cuando no sabemos si algo es amenazante o no, esa situación crea tensión. Y ahora viene la ambigüedad. Queremos librarnos de esa tensión creciente, pero no nos libraremos hasta que sepamos si la situación es amenazante o no, por lo que nos fijaremos más en esa situación que hará que la tensión crezca más, y ese ciclo se repetirá y una y otra vez hasta que reaccionemos de alguna manera. Esto es lo que comúnmente llamamos miedo a lo desconocido, que no es exactamente miedo, sino inquietud. Cuando nuestro cerebro advierte de estos estímulos, segrega cortisol y adrenalina, creando un estado de alerta en nuestro sistema nervioso. Pero cuando la corteza cerebral interpreta que no hay peligro, ese sistema se apaga y nos relajamos, segregando además una gran cantidad de dopamina, el neurotransmisor del placer. Este ciclo de alerta y placer es lo que hace de lo inquietante algo excitante. Es como las pelis de miedo antes mencionadas, no las vemos para pasar miedo, sino por la montaña rusa de emociones que suscitan. Además, todo esto lo vivimos como eso mismo, como una película de terror, porque por muchas desgracias que pasen, nosotros estamos realmente en un entorno seguro. Somos espectadores de un espectáculo solamente. El peligro no es real para nosotros. Y en los casos escabrosos, pues también funciona nuestro interés por recibir información, por poseerla y administrarla de una forma exclusiva. O lo que es lo mismo, nos mueve el cotilleo y soltar chismes sobre lo que ocurre.
Pero todo lo relacionado con ese instinto del salseo ya lo hemos hablado en este vídeo, que lo podéis ver aquí. No te puedes considerar un cotilla de primera si no has visto este vídeo. Por eso nos gusta saber de estos personajes, por sus personalidades misteriosas y por ser productores de datos escabrosos. Por eso nos sentimos atraídos por las noticias de catástrofes o desgracias. No queremos saber la resolución de la noticia, queremos saber los detalles siniestros que la acompañan. Como dice el psicólogo sanitario Sergio García Soriano, la muerte nos atrae porque sabemos que todos vamos a morir, que somos mortales y que en ese momento nos hemos librado. Por una parte decimos, ¡oh Dios mío, qué horror, qué desgracia! Eso es malo. Pero después reaccionamos y decimos, ¡uf! Menos mal, no me ha pasado a mí, ¡qué alivio! Eso es bueno. Y aquí entra también el cómo cuentan estas historias los medios de comunicación, puesto que en parte son responsables de alimentar el morbo en las noticias de sucesos para atraer más audiencia con el espectáculo grotesco. Eso es malo. ¿Me puedo ir? Antes mencioné el documental de Alcácer, porque no solo fue un caso muy sonado en su época, sino que tuvo una cobertura muy amarillista por parte de los medios. Igualmente ha pasado con casos más recientes, como el del pequeño Julen, Laura Ruermo, Xavier Cruz o Diana Kerr. O fuera de España pongo como ejemplo súper sonado el numerito de Laura Bozzo con los damnificados de la localidad de Guerrero hace unos años. Este último caso además fue un oportunismo tremendo para llenarse las audiencias y el ego de la propia presentadora, pero este modelo se repite muy a menudo en los informativos de todo el mundo. Solo hay que ver cómo Estados Unidos presentaba las noticias de la guerra de Irak, como si fuera una película de Michael Bay. Sería un buen debate el saber establecer ese límite donde una noticia sigue teniendo ese valor informativo y cuando empieza a convertirse en espectáculo vacío. Pero volvamos a nuestros asuntos y aprovechando este debate entre lo bueno y lo malo, planteemos, ¿existe el morbo patológico? ¿Podemos tener un morbo bueno y un morbo malo? Esto también es muy difícil de delimitar, porque el corte medio no se puede poner sobre un acto específico, porque como dijimos antes, el morbo está en todo, y lo que no te atrae a ti, le puede atraer a otro, y se le puede atraer de 1000 maneras diferentes. Puede ser igual de excitante el presenciar una escena escabrosa como imaginarla. De hecho, muchas veces la imaginación es más poderosa que la realidad, sobre todo cuando queremos ser creativos y hacer realidad esa fantasía de forma expresiva. De no ser así, pues no tendríamos obras como el cine gore, por ejemplo. En principio, esto no está tan mal. Por ejemplo, en los juegos de cama, si hay un acuerdo mutuo en los participantes, se puede experimentar con el morbo como queramos, porque nosotros establecemos los límites. Pero eso cambia cuando, por querer satisfacer nuestro morbo, terminamos vulnerando la seguridad personal de otros o incluso la nuestra propia. Todos tenemos capacidad para diferenciar qué es lo que está dentro de nuestro mundo imaginario y qué es lo que pertenece a la realidad. Bueno, no todos, siempre hay alguien que falla en eso. El morbo patológico aparece cuando no sabemos distinguir qué aparece en nuestra imaginación y necesitamos experimentar ese morbo por nosotros mismos en la realidad. Y eso se nota en la naturaleza de las sensaciones, qué es lo que realmente nos excita. Porque no es lo mismo que nos atraiga el cine gore antes mencionado por el asco, la casquería, las heridas y las vísceras, que nos atraigan las heridas y las vísceras, pero sin el asco y sin el gore. Sabiendo esto, ahí podríamos marcar algunas directrices de límite, entre saber diferenciar entre lo imaginario y lo real, el acuerdo entre personas para experimentar con el morbo y el no vulnerar por el camino a terceros o a uno mismo. Y hasta aquí este viaje por uno de nuestros instintos humanos más sórdidos. ¿Y a ti? ¿Qué te produce morbo? Comenta si quieres en los comentarios, si te atreves, a ver cuál de vosotros es el más perverso. Y aquí está de nuevo nuestra querida Siri, que ahora está muy tranquilita, ¿verdad? Pero anda que nos ha estado dando guerra durante toda la grabación. ¿A que sí? Sí. Mira para otro lado ahora. Tú mira para otro lado. ¡Ah! Ahora se revoluciona. ¡Qué taca! Y os propongo un reto. Si llegamos a los 5000 likes, veremos cómo se transforma este Transformer. Y este canal cada día se vuelve más morboso, así que para saciar tu curiosidad, no olvides suscribirte y darle al botón de la campanita. Agradezco a mis Patreons por su apoyo y si quieres colaborar con mi canal, no te pierdas mi página de Patreon.
Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.